¿Cómo estamos? ¿Por qué no antes de comenzar se pone de pie un momento y vamos a levantar una oración al cielo? Pero antes de eso, dale la mano al hermano que tienes al lado, dale un abrazo. Dile lo bueno que es para ti verlo aquí en este lugar en esta noche. Los niños pueden pasar a sus escuelitas bíblicas también, por favor. Vamos a levantar una oración al cielo. Yo te pido que cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu presencia, Señor, porque tú has decretado, Señor, que los jueves sean de avivamiento, de sanidad, Señor, de milagros, Dios, en esta casa, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Porque tú has venido, Señor, para cambiar nuestras vidas, Señor, para transformarlas, Dios, para avivarlas, Señor, para cambiarlas totalmente, Señor, para que nunca más seamos iguales, Dios. Repite después de mí: Espíritu Santo, te doy la bienvenida a este lugar. Te abro las puertas de mi vida. Cambia mi corazón. Cambia mi forma de pensar. Que en este día yo pueda ser cambiado por tu palabra. Gracias porque en ti hay poder. Gracias por todo lo que has hecho por mí, por lo que estás haciendo y por lo que aún harás. Te damos gloria, honra y este fuerte aplauso a ti, Espíritu de Dios. Te honramos. Toda la gloria y toda la honra para ti. Puedes tomar tu lugar. Gracias. Rápidamente vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a compartir lo que dice la palabra de Dios. Dice así, 8:31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Esta historia relata cómo Jesús estaba hablando con algunos judíos y cómo le estaba dejando ver la condición de ellos, ¿no? Cómo Jesús podía ver que eran esclavos. Sin embargo, ellos declaraban que no eran esclavos, que ellos simplemente eran hijos de Abraham, que eran linaje de Abraham, por lo tanto nunca habían sido esclavos. Pero sin embargo, Jesús no estaba hablando de su condición, hablando físicamente, sino espiritual. Dice: de manera que el que hace pecado, esclavo es del pecado. No, Jesús estaba viendo eso en sus vidas. Lo mismo que sucede al día de hoy. Muchos de nosotros le compartimos el evangelio en las calles a muchas personas, en los trabajos o en los sitios donde estamos, y le decimos: mira, esto que tú haces está mal, no está de acuerdo a la palabra de Dios. No, pero no está tan mal, simplemente yo hablo las malas palabras porque sí, porque lo aprendí y no tiene nada de malo. Dios no se va a ofender por una mala palabra, eso no le hace daño a nadie. Lo mismo pasa, ¿no? Sabemos que una persona consume pornografía, por ejemplo, y le decimos: no, eso está mal, eso te hace daño. Sin embargo, esa persona dice: no, a mí no me hace daño, simplemente yo lo miro, yo lo observo y se acabó, no pasa nada con mi vida. Lo mismo que los judíos cuando le estaban compartiendo, cuando Jesús estaba hablando con ellos. Decía Jesús: de cierto te digo que eres esclavo. Y él decía: no, somos linaje de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos. Decía: de cierto te digo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el que es esclavo no quedará en la casa para siempre, sin embargo el Hijo sí quedará para siempre. O sea que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Asimismo sucede en los colegios, en los institutos. Cuando los chicos se guardan, cuando los chicos
no tienen novia, a la edad que no deben tener novia. Cuando los chicos no hacen lo que el resto de las personas que no conocen de Dios hacen. Ellos tal vez no entienden por qué no lo hacen, pero los hijos sí que lo entienden por qué lo hacen, ¿no? Ahora vamos a ver en Gálatas 5:19 me habla acerca del porqué de todas estas cosas, ¿no? Gálatas 5:19 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay dos reinos en esta tierra, ¿no? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Lo conozcamos o no, existen y se manifiestan. Queremos ver las obras del enemigo, las obras del diablo, queremos ver las obras de la carne: adulterio, fornicación, enemistades, iras, contiendas. Estas son las obras manifiestas de las tinieblas. Ahora bien, cuando Jesús confrontaba a estas personas, ellos decían: no, somos hijos de Abraham. Sin embargo, más adelante en esta historia, Él les dice: nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y Jesús le dice: no queréis hacer las obras de Dios, porque si quisieras hacer las obras de Dios, me amaríais a mí y harías lo que yo hago, escuchar la voz de Dios. Sin embargo, como vosotros no lo hacéis, sois hijos de vuestro padre el diablo. Es algo fuerte, es algo difícil. Y querían matar a Jesús. Dice que ese día lo persiguieron, quisieron matar a Jesús por haber dicho esto, por haber declarado esto. Pero no hizo nada malo, simplemente confrontó, dijo la verdad. Si yo soy un doctor y tú vienes a mi consulta y yo sé que tú tienes cáncer, y yo te digo: mira, simplemente es un dolor de cabeza, tómate esta aspirina y se te va a pasar, y luego tú mueres, yo seré juzgado por mala praxis, por una mala práctica, por haberlo hecho mal. Nosotros simplemente decimos lo que dice la palabra de Dios. Entonces estamos haciendo lo correcto, simplemente confrontamos el pecado, la situación de las vidas. Ahora bien, dice en Mateo 6:10 que Jesús oraba, que Jesús enseñaba a sus discípulos cómo orar. Cuando vemos situaciones difíciles, divorcio, separación, enfermedades, ruina, pobreza espiritual, pecado, separaciones, todo esto simplemente son las manifestaciones de un día llegó las obras de la carne, llegaron el pecado, llegó el reino de las tinieblas a esa vida y ha empezado a dañar su vida, ha afectado esa vida. Ahora bien, no es lo que queremos para esas vidas, no es lo que Dios quería para esas vidas, no es lo que Dios quiere, y eso es lo que ha venido el Hijo del Hombre, ¿no? Dice Mateo 6:10 que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y en una parte yo me puse a pensar, ¿no?, lo que decía esta oración. Y yo quería compartirlo en esta tarde, ¿no? Dice el 6:10, en medio de la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, Jesús oraba. Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, y algo que había en el corazón de Jesús era el reino de Dios establecido en la tierra. Decía: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así en la tierra como es en el cielo. Yo me pregunto, ¿cómo es el reino de Dios manifestado en la tierra? Lo que vivimos en la iglesia continuamente: salvación, milagros, sanidad, gozo. ¿A cuántos el Señor ha cambiado su vida en esta iglesia? ¿Y cómo eran nuestras vidas antes? Amargura, fracaso, insatisfacción, falta de alegría. Sin embargo, ahora ¿cómo es? Gozo, lo que dice la palabra de Dios, que Él nos ha sacado del reino de las tinieblas, nos ha traído al reino de la luz. ¿Para qué? Para hacernos bien, para bendecirnos, para manifestar su gloria sobre nuestras vidas. El reino de Dios es eso, es gozo, es poder, es bendición.
Cambia totalmente una vida cuando el reino de Dios llega a los corazones. Cuando el reino de Dios es establecido en una vida, deja el pecado, deja todo lo que lo está alejando de Dios, deja la pobreza, la ruina, deja todo lo que lo está atrasando y simplemente busca más de Dios. Y como consecuencia, como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O como dice el Salmo 37, que si nosotros nos deleitamos en el Señor de todo nuestro corazón, Él concederá las peticiones que hay en nosotros, que tenemos. Y eso es el reino de Dios establecido en nuestras vidas. Debe ser nuestra oración, que el reino de Dios venga. No sé a cuántos sufren cuando ven una persona en enfermedad, cuando ven una persona que está pasando situaciones difíciles, de separación, de divorcio, de hijos en rebeldía. ¿Cuántos sufren cuando ven esa situación en un hogar? Todos, yo creo que sufrimos. El Señor es el primero y ha puesto esa pasión en nosotros de cambiar esas situaciones. Yo no sé si tú sabías, pero nosotros tenemos el poder para cambiar esas situaciones. Cuando nosotros nos ponemos a hacer lo que dice la palabra de Dios, buscamos el reino de Dios y su justicia, estamos trabajando ¿para qué? Para que esas personas tengan nuevas vidas, para que donde hubo fracaso haya victoria, para que donde haya enfermedad haya salud, para que donde haya pobreza haya riqueza, para que donde haya perdición haya salvación. Eso es el reino de Dios, lo que Dios nos encomendó a hacer, lo que Dios hacía, lo que Jesús hacía en esta tierra, establecía el reino de Dios. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la obra que Jesús hizo en esta vida, hizo en esta tierra. Esa es la obra que tú y yo estamos llamados a hacer. Que el reino de Dios venga sobre esta tierra, que el reino de Dios sea establecido en los hogares, que el reino de Dios sea establecido en las vidas, que el reino de Dios sea establecido en Valencia, que el reino de Dios se establezca en España, que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Es lo que quiere el Señor, ver el reino de Dios establecido en nuestras vidas. Con el grupo de evangelismo salimos muchas veces a las calles, salimos casi todas las semanas. Y la verdad que es glorioso poder salir y predicar el evangelio. Porque como decía Pablo, aunque nuestra presencia humana es débil, lo que llevamos por dentro es glorioso. De poder ver personas cómo son transformadas simplemente en una oración. Cómo Dios puede tocar una vida y cambiarla en un momento. Cómo Dios puede hacer del lodo de desesperación de una persona, de llegar a punto de la muerte, de querer suicidarse, y una persona simplemente por una oración poder ver transformada su vida. ¿No es glorioso eso? Es glorioso poder ver el reino de Dios establecido en nuestras vidas, ver a los oprimidos por el diablo, verlos libres y adorando al Señor. Muchos de nosotros podríamos ser como el endemoniado gadareno, que un día estábamos mal, que un día estábamos irreconocibles. Esta semana hablaba con un joven y con un chico y estábamos compartiendo acerca del evangelio y de todo, y le decía: y cuando vayas a tu país, cuando vayas a tu ciudad, ¿crees que te van a reconocer? No, no me van a reconocer, porque yo era el primero que estaba para lo malo, porque yo era el primero que me reconocían, porque era el que formaba el alboroto más grande, porque yo era el que iba tras tal vez las borracheras. Sin embargo, al día de hoy está sirviendo al Señor y no lo van a reconocer, decía él. Eso es el reino de Dios establecido en nuestras vidas. ¿A cuánto le gustaría ver el reino de Dios establecido en sus familias? ¿A cuánto le gustaría ver el reino de Dios establecido en Valencia? Amén, a todos nos gustaría verlo, pero eso requiere un compromiso. ¿Cuánto le gustaría tocar como Pedro con la sombra a un enfermo que pasaba simplemente por el lado y ser sanado? ¿A cuánto le gustaría eso? A todos. El Señor manifestándose con poder y con gloria, como lo hace en este lugar. ¿Cuántos han recibido sanidad en este lugar? ¿Cuántos han recibido milagros creativos, sanidad? Pues esta noche es noche de avivamientos, de sanidad y de milagros, para que tú y yo veamos el reino de Dios establecido sobre esta tierra. Vamos a leer Mateo 11:5.
Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Es una manifestación del reino de Dios. Ver sanidades, ver milagros, ver cómo transforman las vidas, cómo son transformadas las vidas por el poder de Dios. No por un hombre, simplemente un hombre usado por Dios. Simplemente el Espíritu de Dios moviéndose a través de una vida. San Lucas 4:18. Vamos a leer del 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. Se llenó del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo ungió con poder, lo ungió con salvación, lo ungió para predicar, para liberar a los oprimidos, para traer salvación a las vidas. Ahora bien, Jesús estaba enfocado en el reino de Dios y en su justicia. Jesús estaba enfocado en el reino de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros estamos enfocados en el reino de Dios. No sé para cuántos de nosotros el reino de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Yo no sé para cuántos el reino de Dios es lo que más tiene trascendencia en su vida, lo que ocupa el primer lugar de tu organigrama. ¿Para quién el reino de Dios significa todo en su vida, en este lugar? Para todos nosotros tiene que ser así. Porque dice que nosotros debemos buscar las cosas del cielo, donde está Cristo sentado. Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la carne, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Ese debería ser nuestro modelo a seguir. Jesús, Pablo, personas como ella, no Neymar ni Messi, no. Pablo, tremendos hombres de Dios que entregaron todo, dinero, tiempo, todas sus vidas por el reino de Dios. Ahora bien, Hechos 10:38 dice algo que ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Con cuántos de nosotros el Señor está? Yo recuerdo que hace alrededor más o menos de 6 años, 5 años y medio, yo llegué a Valencia. Venía con propósitos muy diferentes a los que llegué a hacer, ¿no? Mi madre la llamo y ella me invita a un campamento de una iglesia cristiana que están viniendo, ¿no? Yo decido venir ese día, tomar vacaciones del trabajo donde estoy. Estaba sin documentos, no tenía papeles en ese tiempo, ¿no? Y ella decide invitarme. Bueno, yo digo sí, que vengo. Y vengo, y no vine a la iglesia a ningún culto, fui directamente al encuentro. Ese era el campamento que me tenía preparado mi mamá. Yo venía preparado con, no sé, traje de baño, zapatos de jugar al fútbol. Sin embargo, me encuentro en el encuentro, me encuentro, valga la redundancia, en el encuentro, y veo que están hablando de Dios. Semanas antes de yo venir a Valencia, estaba en el Parque El Retiro de Madrid, y me encuentro un grupo de 5 chicas y 2 chicos, y una de las chicas se sube a una caja y empieza a gritar, ¿no? Empieza a contar algo de su vida. Dice, hace alrededor de un año yo estaba desesperada, estaba angustiada, decía la chica. Ya no soportaba más mi vida. Entonces llegué hasta la cocina de mi casa, cogí un cuchillo
y decidí acabar con mi vida. Decidí que había sido el fin de mi vida, que ya no quería vivir más, se acabó todo, ya no quiero seguir adelante con tantos problemas, tantas situaciones difíciles. Y dice que la chica, en el momento que se pone el cuchillo para suicidarse, escucha una voz que le dice: no lo hagas, no lo hagas porque yo tengo propósitos contigo, no lo hagas porque yo te amo. Dice que la chica no pudo soportarlo, empezó a llorar y no lo hizo. Conoció personas cristianas, se acercó a Dios y la chica estaba contando ese testimonio. Y yo lo recibí en ese momento y yo me quedé asombrado y dije: wow, quiero saber más de este Dios. Ya había colocado Dios una inquietud en mí. Sin embargo, cuando llegué al encuentro fue algo inexplicable. Poder ver cómo Dios estaba en cada situación de mi vida. Poder ver cómo Dios estaba cuando niño, cuando era un poco mayor, cuando yo había decidido seguir otros caminos. Él en cada sitio, al frente de mi casa, una iglesia cristiana. Pero ¿por qué saltan? ¿Por qué cantan? No quiero ser como estos, nunca. Me fui a otra ciudad. Uno de los amigos de mi familia más parranderos, más fiesteros. Llego yo y digo: bueno, este me va a invitar de fiesta, vamos a ver con qué me va a salir ahora. Y se había convertido también y me predicaba el evangelio. Vamos a la célula. No, yo no quiero. Vamos a un concierto de un grupo que viene de Australia, no sé cómo se llama, Hillsong creo que. No, yo no quiero ir a ese concierto, no me interesa a mí ese grupo. Y ver cómo Dios me seguía a cada momento, cómo en cada situación, hasta que llegué a esta iglesia. Y en ese encuentro fue algo glorioso. No solamente Dios sanó mi vida, no solamente Dios cambió mi vida, sino que quitó todo lo que había malo en mi vida y trajo una nueva vida. ¿Cómo dejó de preocuparme el dinero? ¿Cómo dejó de preocuparme los papeles? ¿Cómo dejó de preocuparme el trabajo? Y a partir de ese día dije: el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Habían trabajos que no me dejaban venir a la escuela de líderes. Y yo se lo decía: por favor, déjame el sábado que necesito ir a estudiar. Tú verás, el estudio o el trabajo, lo que tú quieras, el estudio. El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Dios ha sido fiel. Un día orando el Señor, estábamos mal, mi madre no tenía papeles, mi padre tampoco, Felipe tampoco, mi hermano. Yesid, ¿qué quieres? Sentí clarito de parte de Dios: Yesid, ¿qué quieres? Señor, los papeles de mi madre, no quiero nada más. Los papeles de mis padres, no quiero nada más, nada más. Yesid, ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho, Señor. Pero ¿qué quieres en mí, Yesid? ¿Qué quieres en mí? Señor, yo sueño un ministerio, el reino de Dios y tu justicia. Ver sanidades, ver milagros. No quiero nada más. Yesid, ya está hecho, así será. A partir de ese encuentro todo cambió. No nos preocupaba el dinero. Muchas gracias. No nos preocupaba el dinero, los papeles. Poco después llaman a mi madre, una mujer que no la conocía de nada. Una amiga de acá de la iglesia le dijo: mira, están buscando una mujer para trabajar. ¿Vale? Señora, ¿usted tiene papeles? No. Vale, pues tráigame su documentación que en un mes va a tener sus papeles. No la conocía de nada. El reino de Dios y su justicia establecido en las vidas. El reino de Dios y su justicia. Al día de hoy mi esposa no tiene papeles tampoco. Pero no estoy preocupado, porque cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, las demás cosas son añadidas. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, pero tenemos que cumplir con nuestra parte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Os serán añadidas. Os serán añadidas. Así puedo contar miles de testimonios en las calles. Cómo Dios ha cambiado, cómo Dios ha transformado de ser una persona con baja autoestima, una persona tímida por las heridas del pasado tal vez, una persona que no hablaba con nadie,
a ser una persona que salimos a las calles y nos paramos en una caja a gritarle a muchas personas que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Eso le sucedió a Pablo. Pablo dice que perseguía a los cristianos. Dice Pablo que él a los cristianos los cogía y los arrastraba hasta la cárcel. Y en esa obra estaba cuando un día se aparece Jesús en su camino. Y a partir de ahí Pablo no vuelve a ser el mismo. Jesús aparece en su camino y le revela su propósito. Y a partir de ahí Pablo lo que hace es buscar el reino de Dios y su justicia, a tal punto que Pablo muere decapitado en Roma, entregando su propia vida a causa del reino de Dios y su justicia. Hebreos 11 me habla de los héroes de la fe, de cómo muchos alcanzaron reinos, cómo muchos alcanzaron promesas, cómo muchos entregaron su vida a causa del reino de Dios. Y muchos que estaban en situaciones difíciles fueron aserrados a causa del reino de Dios y su justicia. Y dice que muchos de ellos no quisieron aceptar el rescate para tener una mejor recompensa. ¿En dónde? En el reino de Dios y su justicia. En el reino de Dios establecido en nuestras vidas. El Señor quiere sanar en esta noche. El Señor quiere salvar en esta noche. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que quiera ver un milagro en su vida? ¿Hay alguien que quiera rendir su corazón completamente al Señor en esta noche? Mi hermano, no es por razonamiento, no es ni por lo que tú sepas, ni por los máster, ni por la universidad que hayas hecho. Es por tu fe en Jesucristo. Es por la fe en el Hijo de Dios, el que entregó su última gota, hasta la última gota de su sangre en esa cruz. Aquel que siendo Hijo de Dios no tuvo aquello como a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice Filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Ahora también dice al final que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que mi hermano, en esta noche, si tú quieres un milagro, yo te voy a dar un paso simple. Dice la Biblia que sin arrepentimiento no podemos hacer nada, no podemos acercarnos a Dios. Así como cuando Jesús se acercó a los judíos y les dijo: de cierto te digo que si tú permaneces en mi palabra vas a ser mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Nunca fuimos esclavos, somos linaje de Abraham. Así en esta noche yo te digo, mi hermano, sin arrepentimiento no podemos acercarnos a Jesucristo. Sin un reconocimiento de nuestro pecado no podemos acercarnos a Jesucristo. ¿Qué pecado, me dirás tú? La Biblia dice algo simple. Mateo 5 me dice que el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella en su corazón. Empezando por ahí. Dice la Biblia que si tú te enojas contra tu hermano y le dices necio, le dices fatuo, estás condenado allá al infierno. Imagínate cuántos no tienen pecado. Dice la Biblia que el que diga que no tiene pecado miente. Todos tenemos pecado. Ahora bien, dice la Biblia también que por medio de Jesucristo tú y yo tenemos redención, que por medio de Jesucristo tú y yo tenemos salvación, que por medio de Jesucristo tú y yo podemos tener acceso hasta el Padre por medio de un arrepentimiento genuino. Vamos a primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Hay dos caminos. Tú dices: no hay pecado, no tengo pecado, yo soy justo. O tú decides reconocer tu pecado y permitir que las obras de Dios se hagan manifiestas en tu vida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. Si el día de hoy tú sufres de alguna dolencia física, si el día de hoy tú sufres separación, odio, rencor, estás pasando por situaciones delicadas de salud, el Señor está en esta noche para sanar. El Señor está en esta noche para libertad, para traer libertad a tu vida.
Como dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos y apertura de la cárcel. Así que yo te pido que te pongas en pie, por favor, que nos pongamos en pie. Que tú ahí donde estás empieces a hablar con el Señor, que empieces a reconocer tu situación delante de Dios. Ahí donde tú estás empieces a hablar con el Señor. Empieces a reconocer tus faltas, empieces a reconocer tu pecado, lo que está mal delante de Dios. Mi hermano, no te escucho. Vamos a empezar a pedirle al Señor. Dios, en este lugar, Señor, están tus hijos, Dios. Te pedimos por tu reino establecido en este lugar, Señor. Ponemos toda falta delante de ti, Señor. Todo pecado, Señor. Todo mal pensamiento, toda mala mirada, Señor. Toda mala actitud de nuestro corazón, Dios. Lo ponemos delante de ti en esta tarde. Que tú vengas, Señor, y que establezcas tu reino sobre este lugar. Anhelamos ver tu reino establecido en los jóvenes, Señor. Anhelamos ver tu reino establecido en los hombres y en las mujeres, Señor. Anhelamos ver el reino de Dios establecido en esta ciudad, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú establezcas tu reino en este lugar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, trae una unción sobrenatural a este sitio, Dios. Traemos libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Rompemos toda atadura del enemigo ahora en el nombre de Jesús. Nos volvemos contra toda maquinación en las mentes y en los corazones, Señor. Todo espíritu de esquizofrenia se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de enfermedad en las vidas se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de adulterio, todo espíritu de lascivia, en el nombre de Jesús nos volvemos contra ti en este lugar. El sueño de nuestras vidas es poderte adorar en espíritu y en verdad. Habla con el Señor ahí donde estás. Cada día en esta vida reflejarte más y más de este mundo sin la luz. Díselo al Señor si lo anhelas con tu corazón. Y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos, para ver cielos sobre tierra, tu gloria llenando este lugar, y juntos te pedimos que venga tu Sí, Señor, lo pedimos. reino, Que se establezca tu reino en esta ciudad, te Dios. adoramos. Adora al Señor, mi hermano. Empieza a levantar tus manos al cielo. Está Pide el reino de Dios en este lugar establecido. En el para nombre de ver cielos sobre tierra, tu gloria llenando este lugar, y juntos te pedimos que venga tu reino mientras te adoramos tu majestad. Mi hermano, sal adelante. Si necesitas un milagro de parte de Dios, de sanidad, milagro financiero, de papeles, cualquier problema que tengas en tu vida, tráelo al altar de Dios. Pero con fe, mi hermano. El reino de Dios está en este lugar. El reino de Dios está en este lugar. Enfermedades se van en el nombre de Jesús. Mi hermano, ven al altar del Señor. Si quieres reconciliarte con el Señor, pasa adelante, mi hermano, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. El sueño de nuestras vidas es poder
Levanta tus manos ahí donde estás y empieza a cantarle al Señor de todo tu corazón. Rinde tu vida ahí al Señor donde estás. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cada día en esta vida reflejarte más y más de este mundo, ser la luz, oh sí, y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos, para ver cielo sobre tierra, su gloria llenando este lugar, y juntos te pedimos que venga tu reino mientras te adoramos tu majestad, para ver, Levanta tus manos al cielo y pide el reino de Dios aquí en este lugar. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos volvemos contra todo principado en el nombre de Jesús. Nos volvemos contra toda maquinación del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor. Traemos libertad a las vidas, Dios, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Que tu reino se manifieste con poder ahora, Dios. Sanando, libertando, Dios. Quebrantando todo yugo de iniquidad, Dios. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús. Queremos verte, Señor, reinar en nuestra vida. Los líderes, por favor, si pueden pasar a orar. Este lugar, y juntos te pedimos que venga tu reino mientras te adoramos tu majestad. El centro de nuestras vidas es poderte adorar en espíritu y en verdad. Cada día en esta vida reflejarte más y más de este mundo, ser la luz y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos, para ver cielo sobre tierra, tu gloria llenando este lugar, y juntos te pedimos Sí, que Señor. venga tu reino Oh, sí, Señor, fluya. mientras adoramos tu majestad, Oh, Señor, queremos ver para ver tu reino. cielo sobre tierra, su gloria llenando este lugar, y juntos te pedimos Oh, sí, Señor. que venga tu Oh, que venga reino, tu reino, Señor, a este lugar. mientras adoramos tu majestad, para ver cielo sobre tierra, tu gloria llenando este lugar, y juntos te Oh, sí, Señor, te pedimos pedimos. que venga tu Señor, que reino venga, Señor, a este lugar. mientras que Señor, y liberte nuestras adoramos vidas. tu majestad, para Oh, ver cielo sobre tierra, su gloria llena
te pedimos sí, Señor. que venga tu reino mientras te adoramos tu majestad, oh sí, para ver Oh, sí, Señor. cielos sobre Desciende tu reino a tierra, este lugar. tu gloria Desciende tu reino a este lugar, Señor. este Te lo lugar. pedimos. Y juntos te pedimos que venga tu reino mientras te adoramos tu majestad, para ver cielos sobre Oh, sí, Señor, para tierra, ver tu reino. su gloria llenando Señor, para ver tu reino en nuestra vida. este lugar, sí, te pedimos Oh, sí, Señor. que venga tu reino Oh, venga tu reino, Señor, mientras en te nuestra vida. adoramos tu majestad, para ver cielos sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Y sí, Señor, y juntos te pedimos que venga tu reino mientras te adoramos tu majestad, para ver cielos sobre tierra, Oh, sí, Señor. tu gloria llenando este lugar. Y juntos te pedimos que venga tu reino mientras te adoramos tu majestad, para ver el cielo sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Y juntos te pedimos Sí, que Señor. venga tu reino mientras adoramos tu majestad. Te adoramos, Dios. Establece tu reino. Oh, sí, Señor. Establece tu reino. Desciende aquí. Establece tu reino. Sí, Señor. Establece tu reino sobre esta iglesia, sobre nuestras vidas, para ver cielos sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Y juntos te pedimos que venga tu reino mientras adoramos tu majestad. Sí, Señor. Hermano, el reino de Dios está en este lugar, Señor, amén. tu reino ha bajado a este ¿Cuántos lugar, han recibido Señor? sanidad en el nombre de Aleluya. Jesús? Cántalo con el Señor, cántalo. Señor, aleluya. Tu reino ha bajado a este lugar, Señor. Aleluya. El reino de Dios está aquí. Tu reino ha bajado, podemos sentir de tu poder, como llenas de gloria este lugar, algo que no se puede explicar, ver cómo tocas las vidas. Aleluya, en el nombre de El Jesús. fuego anhelado, al que arde por dentro en nuestro ser, es lo que hoy sentimos. Cántalo, con mi hermano, poder. cántalo. Oh Dios, sigues llenando Más y más, sentimos más, tu más de tu presencia, Hoy Sí, manifiestas Señor, tu en el nombre de gloria. Jesús. Tu grandeza estremece este lugar. Más de ti, Señor, en Tu este lugar. Sí, Señor. presencia hoy llenándonos está. Digno eres, Señor, de recibir toda gloria. Toda gloria.
de recibir toda gloria. Digno eres, Señor, de recibir toda gloria. Toda gloria. Digno eres, Señor, de recibir toda Aleluya. gloria. Gózate en Él. Oh, sí, Señor. Aleluya. Fuerte el aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.